Quizás no debieras saber lo que descubrí en los últimos códices aztecas sobre México en 2025. De verdad, algunas verdades son demasiado pesadas para cargar solo. Mi nombre es Eduardo, tengo 72 años y he pasado casi 5 décadas estudiando civilizaciones precolombinas. Siempre he sido escéptico sobre profecías y predicciones. Siempre, hasta hace 3 meses. Fue cuando encontré, en una biblioteca privada en la Ciudad de México, 3 códices que no deberían existir. Documentos aztecas que escaparon de la destrucción española. Escritos que hablan específicamente sobre el año 2025. Y lo que leí me quitó el sueño durante semanas. Sabes que la Ciudad de México se está hundiendo, ¿verdad? 20 centímetros por año. Los noticieros hablan de esto como si fuera normal. Pero los aztecas, ellos sabían. Ellos lo predijeron. En el Códice de Tlatelolco hay un pasaje que dice: cuando Tenochtitlán complete 700 círculos del sol, eso es 2025, exactamente. La gran águila beberá las aguas que sostienen la piedra sagrada, y la ciudad de los dioses descansará en el lodo eterno. Me reí cuando lo leí por primera vez. Mitología azteca, pensé. Pero luego comencé a investigar los números. La Ciudad de México fue fundada sobre Tenochtitlán en 1325. 700 años después es 2025. La águila, en el simbolismo azteca, representa el poder que devora recursos. ¿Y la piedra sagrada? Era como ellos llamaban a la fundación rocosa bajo el lago Texcoco. Pero espera, se pone peor. El segundo códice, llamado Las Lágrimas de Moctezuma, habla sobre terremotos, no terremotos comunes. Terremotos que despiertan cuando los hijos de los conquistadores olvidan las ofrendas a la tierra. Los aztecas hacían ofrendas específicas para apaciguar las fuerzas telúricas. Ritual complejo, ejecutado cada 52 años. El último fue en 1973. El próximo debería ser en 2025. ¿Coincidencia? Quizás. Hasta que leí sobre la falla geológica de Motagua, un descubrimiento científico de 2024 que reveló una inestabilidad sísmica creciente en el centro de México. Los sismólogos están preocupados, pero no hacen alarde para no causar pánico. Los aztecas mapearon esa misma falla hace 500 años. Ellos la llamaban la serpiente que duerme bajo el corazón del mundo. Mis propios hijos piensan que estoy volviéndome loco. Papá, estás mezclando ciencia con superstición, dicen. Mis nietos ni siquiera me escuchan más. Para ellos, soy solo un viejo obsesionado con piedras y jeroglíficos. Pero hay una tercera profecía, la más perturbadora. El Códice del Quinto Sol habla sobre el tiempo en que los hombres olvidan cómo escuchar a la tierra. Describe una época en que las personas viven mirando pequeños espejos mágicos, nuestros celulares, mientras ignoran las señales a su alrededor. Cuando esto ocurra, dice el Códice, la tierra hablará a través de temblores, aguas y vientos, y los que sepan escuchar se prepararán. Los que no sepan, caerán con las piedras. Puedes pensar que soy un viejo loco. Yo pensaría lo mismo si alguien me contara esta historia. Pero hay una diferencia entre tú y yo. Yo vi los códices. Toqué el papel, amate centenario. Traduje cada glifo con mis propias manos temblorosas. Y lo que más me asusta no son las profecías en sí. Es cómo se conectan perfectamente con los datos científicos actuales sobre México en 2025. Datos a los que los aztecas no deberían haber tenido acceso. Pero lo tenían. Déjame mostrarte cómo descubrí que quizás nuestra ciencia moderna no sea tan superior como pensamos. Durante décadas, enseñé en las mejores universidades que las civilizaciones precolombinas eran primitivas, que sus conocimientos se basaban en superstición, no en observación científica real. Estaba equivocado, y dolorosamente equivocado. El primer shock vino cuando comparé las predicciones aztecas sobre actividad sísmica con los datos del Servicio Sismológico Nacional de México. Los patrones coinciden de manera perturbadora. Los aztecas registraron, hace 500 años, que la serpiente telúrica, su palabra para fallas geológicas, pasaba por ciclos de 52 años de actividad intensa, seguidos por periodos de aparente calma. Ellos mapearon esos ciclos con precisión matemática. Nuestra ciencia moderna solo descubrió esos mismos ciclos sísmicos en 2019, 5 siglos después de los aztecas. Pero hay más. El Códice de Tlatelolco describe lo que ellos llamaban el hundimiento de la piedra sagrada. Según sus mediciones, Tenochtitlán se hundía aproximadamente una palma,
alrededor de 20 centímetros, en cada período de siembra. ¿Sabes cuánto se hunde actualmente la Ciudad de México por año? Exactamente 20 centímetros. Los aztecas sabían esto hace medio milenio. Nosotros descubrimos esto en 1950. Comencé a cuestionar todo lo que creía sobre el conocimiento ancestral versus la ciencia moderna. Y fue cuando encontré el tercer códice, el más perturbador de todos. El códice del quinto sol no solo predice eventos, proporciona fechas específicas, y esas fechas se acercan rápidamente. Según el documento, 2025 marca el inicio de lo que ellos llamaban tiempo de elección. Un periodo de 3 años donde la humanidad decide si aprende a escuchar nuevamente a la Tierra o si continúa ignorando sus señales. En el primer año del tiempo de elección, dice el códice, la serpiente que duerme despertará 3 veces. La primera será un aviso suave. La segunda, un llamado más fuerte. La tercera, la traducción aquí es difícil, pero puede interpretarse como separará a los que escuchan de los que se niegan a oír. Inicialmente, pensé en terremotos, pero después de estudiar los glifos más detenidamente, me di cuenta de que serpiente que despierta puede referirse a algo mayor. Cambios geológicos, climáticos e incluso sociales. México 2025 no es solo el año de los 700 años de Tenochtitlán. También es cuando varias predicciones científicas convergen de manera alarmante. Los climatólogos prevén que 2025 será el año en que la Ciudad de México enfrentará su primera crisis hídrica absoluta. 22 millones de personas sin suficiente agua. Los sismólogos advierten que la acumulación de tensión tectónica en la región está alcanzando niveles críticos, con alta probabilidad de actividad sísmica significativa entre 2025 y 2027. Los urbanistas calculan que el hundimiento de la ciudad llegará hasta un punto de no retorno en 2025, cuando la infraestructura básica comenzará a colapsar sistemáticamente. Todo esto lo predijeron los aztecas, con siglos de anticipación. Pero aquí está lo que más me perturba. No solo predijeron los problemas, dejaron soluciones. El sistema de Chinampas, las famosas islas flotantes aztecas, no era solo agricultura, era gestión hídrica avanzada. Un método sostenible de cultivo que podría resolver tanto la crisis alimentaria como la hídrica de la Ciudad de México actual. Los arqueólogos modernos han descubierto que las chinampas podían producir hasta 7 cosechas al año sin degradar el suelo, y purificaban el agua en el proceso. Tecnología de hace 500 años que es más eficiente que nuestra agricultura industrial actual. Comencé a preguntarme, ¿cuántas otras soluciones hemos perdido cuando decidimos que primitivo significaba ignorante? Y fue entonces que leí la parte más aterradora de los códices, la que habla sobre lo que sucede con las sociedades que se niegan a aprender del pasado. Sociedades que creen que lo nuevo es siempre mejor que lo antiguo, que desprecian la sabiduría de sus ancestros, que confunden progreso tecnológico con evolución real. Según los aztecas, estas sociedades siempre repiten los mismos errores y siempre pagan el mismo precio. La pregunta que no puedo sacarme de la cabeza es simple. ¿Estaremos repitiendo los errores que llevaron a otras civilizaciones al colapso? Y si lo estamos, ¿todavía hay tiempo para escuchar lo que nuestros ancestros intentaron enseñarnos? Necesito contar algo que ocurrió la semana pasada. Algo que transformó mi teoría en una realidad aterradora. Estaba revisando los códices por milésima vez cuando mi celular sonó. Era mi hijo Carlos, que vive en la Ciudad de México. Nunca me llama, especialmente no a las 6 de la mañana. «Papá», dijo él, con la voz temblorosa. «Necesitas ver las noticias. Hubo un terremoto anoche. No fue fuerte, pero fue extraño». Prendí la televisión. Magnitud 4.2. Nada alarmante por los estándares normales. Pero cuando vi la ubicación exacta, mi sangre se heló. El epicentro fue precisamente donde los códices dicen que la serpiente despertaría por primera vez en 2025. No es coincidencia. Es imposible que sea coincidencia. Según el códice del quinto sol, este primer despertar sería suave como el aliento de un niño, pero cargado de aviso para quien sepa ver. Magnitud 4.2. Es exactamente eso. Un temblor suave, casi imperceptible, pero en la ubicación exacta prevista hace 500 años. Pasé 3 días sin dormir, verificando y reverificando las coordenadas. Consulté mapas antiguos, superposiciones geológicas, todo. La precisión es absolutamente imposible de explicar por coincidencia.
Los aztecas predijeron no solo que habría un terremoto en 2025, sino dónde exactamente sucedería, con un margen de error de menos de 5 kilómetros. Eso cambió todo para mí. Ya no estoy estudiando profecías abstractas, estoy viendo predicciones realizándose en tiempo real. Y si el primer despertar se concretó exactamente como se previó, ¿qué significa eso para los otros dos? Volví a los códices, con una urgencia que no sentía en décadas. Leí y releí cada glifo sobre el segundo despertar, previsto para cuando las lluvias se nieguen a venir en los tiempos en que deberían abundar. México está enfrentando una de las peores sequías de la historia. Las lluvias de septiembre, que deberían estar alimentando los reservorios para el año siguiente, prácticamente no existieron este año. El segundo despertar, según los códices, no será un terremoto, será la tierra que bebe pero no se sacia, y el cielo que se niega a llorar. Crisis hídrica. Ellos predijeron la crisis hídrica específica que México enfrenta ahora. Pero lo que más me aterra es que, según los códices, entre el primer y el segundo despertar, habría signos menores para los que tienen ojos para ver. Comencé a buscar esos signos menores. Y los encontré. La temperatura del lago subterráneo bajo la Ciudad de México aumentó 1.2 grados en las últimas 4 semanas. Un aumento inexplicable que los geólogos están llamando anomalía térmica. Los aztecas lo llamaban el aliento caliente de la serpiente antes de moverse. Cambios migratorios súbitos en aves que hace siglos siguen las mismas rutas. Ahora están volando en patrones erráticos, evitando ciertas áreas de la región metropolitana. Los códices mencionan que las criaturas del cielo huirán de los lugares donde la tierra planea moverse. Comportamiento anómalo en animales domésticos. Informes de perros y gatos que se niegan a entrar en determinados vecindarios de la ciudad, sin razón aparente. Los compañeros de los hombres sienten lo que los hombres se niegan a percibir, dicen los textos aztecas. Cada señal que los códices describieron está ocurriendo. Todos, sin excepción. Durante 45 años como académico, habría clasificado esto como confirmación subjetiva, la tendencia humana de ver patrones donde no existen. Pero los números no mienten, las coordenadas no mienten. La precisión de las predicciones está más allá de cualquier explicación racional que conozca. Mi propia familia piensa que estoy volviéndome loco. Papá, estás obsesionado, dijo mi hija Ana la semana pasada. Eso no es saludable para un hombre de tu edad. Tal vez tenga razón, tal vez estoy obsesionado. Pero, ¿y si estar obsesionado es la única respuesta sensata cuando descubres que una civilización primitiva logró predecir eventos geológicos y climáticos con 500 años de anticipación? ¿Y si la verdadera locura es ignorar estas advertencias? Porque según los códices, todo lo que está sucediendo ahora es solo preparación. La verdadera prueba viene con el tercer despertar. Cuando la serpiente despierte por tercera vez, dice el texto, no volverá a dormir por 3 generaciones. Y en este tiempo, los hijos de la tierra tendrán que elegir, aprender de los que vinieron antes o repetir sus errores para siempre. 3 generaciones, 75 años de cambios que redefinirán cómo la humanidad se relaciona con el planeta. El primer despertar ya ha sucedido, exactamente como se previó. El segundo se está manifestando ahora, a través de la crisis hídrica que se intensifica cada día. La pregunta que no puedo dejar de hacer es, ¿estamos preparados para el tercero? Y más importante, ¿cuánto de la sabiduría que necesitamos para sobrevivir a lo que viene ya se ha perdido para siempre? Porque tengo la terrible impresión de que los próximos meses dirán si nuestra civilización es lo suficientemente sabia para escuchar las advertencias que están resonando a través de los siglos, o si somos demasiado arrogantes para darnos cuenta de que hay momentos en la historia en que el conocimiento antiguo puede ser nuestra única salvación. Después de que el primer despertar se concretó exactamente como se previó, hice algo que debía haber hecho hace décadas. Dejé de buscar lo que estaba mal en las predicciones aztecas y comencé a buscar lo que estaba bien. Y lo que encontré me dejó sin palabras durante semanas. Los aztecas no solo predijeron los problemas que México enfrentaría en 2025, dejaron un manual detallado de cómo resolverlos. Soluciones tan elegantes y eficaces que nuestra ingeniería moderna parece primitiva en comparación. ¿Recuerdas las chinampas que mencioné? Las islas flotantes aztecas. Pasé meses estudiando cómo realmente funcionaban y descubrí que no eran solo una técnica agrícola, eran tecnología de terraformación, un sistema integrado que resolvía simultáneamente 5 problemas que la Ciudad de México enfrenta hoy: escasez de agua, inseguridad alimentaria, contaminación
hundimiento del suelo y pérdida de biodiversidad. Todo eso en un único sistema. Hace 500 años, las chinampas se construían sobre un lecho de lodo y plantas acuáticas que funcionaba como una gigantesca estación de tratamiento de agua natural. El agua contaminada entraba por un lado y salía limpia por el otro. Al mismo tiempo, las raíces de las plantas estabilizaban el suelo, evitando el hundimiento. La materia orgánica en descomposición creaba un suelo tan fértil que permitía múltiples cosechas anuales sin necesidad de fertilizantes químicos, y el ecosistema resultante albergaba cientos de especies de aves, peces y anfibios que ayudaban en el control natural de plagas. Un ingeniero moderno tardaría años en diseñar algo así. Los aztecas perfeccionaron el sistema a lo largo de generaciones. Pero aquí está lo que más me impresiona. Según los códices, sabían que este conocimiento se perdería, y por eso escondieron instrucciones detalladas sobre cómo reconstruir el sistema. Instrucciones que incluyen no solo las técnicas de construcción, sino también el momento ideal de acuerdo con los ciclos naturales, tipos específicos de plantas que deben ser utilizadas, e incluso canciones y rituales que servían como mnemotécnicos para preservar el conocimiento técnico complejo. Ellos transformaron la ingeniería avanzada en cultura popular para asegurar que sobreviviera. Eso es genialidad de un nivel que nuestra sociedad moderna ha perdido completamente. Pero las chinampas son solo el comienzo. Lo que descubrí sobre la gestión del agua azteca cambió para siempre mi comprensión sobre la sostenibilidad urbana. Tenochtitlán tenía un sistema de acueductos que no solo traía agua limpia a la ciudad, sino que también redistribuía el agua de lluvia de manera tan eficiente que nunca había inundaciones ni sequías. Un sistema que funcionaba perfectamente para una población de 300,000 personas, mayor que Londres en la misma época. El secreto estaba en la integración con los ciclos naturales. En lugar de luchar contra la naturaleza, trabajaban con ella. Canales que se convertían en reservorios en la estación seca. Jardines colgantes que capturaban agua de lluvia y la filtraban de forma natural. Edificaciones diseñadas para dirigir el viento, de manera que creaban microclimas que reducían la necesidad de calefacción o refrigeración artificial. Todo basado en una observación meticulosa de la naturaleza a lo largo de siglos. Conocimiento empírico que nuestra ciencia apenas está comenzando a entender. Y lo hicieron sin computadoras, sin simulaciones, sin tecnología moderna de ningún tipo. Solo observación, experimentación y sabiduría acumulada. Lo que más me impresiona es la filosofía detrás de estas soluciones. Los aztecas no veían la naturaleza como algo que debía ser conquistado, sino como un sistema complejo que debía ser comprendido e integrado. No somos dueños de la tierra, dice un pasaje en el Códice de Tlatelolco. Solo somos una de las muchas voces en el coro que ella canta. Nuestra responsabilidad es aprender nuestra parte de la música. Esta filosofía generó soluciones que duraron siglos. Nuestra filosofía de dominación sobre la naturaleza está generando problemas que pueden acabar con nuestra civilización en décadas. Pero quizás lo más increíble sea descubrir que muchas de estas soluciones aztecas pueden ser implementadas hoy, no como reliquias históricas, sino como tecnología de punta para problemas contemporáneos. Hay proyectos piloto probando chinampas modificadas en los suburbios de la Ciudad de México. Los resultados preliminares son extraordinarios. Producción alimentaria 300% mayor que la agricultura convencional, con un 90% menos de uso de agua. Arquitectos mexicanos están redescubriendo principios de ventilación natural azteca para crear edificios que reducen el consumo de energía hasta en un 60%. Urbanistas están estudiando la planificación de Tenochtitlán para entender cómo crear ciudades verdaderamente sostenibles. El conocimiento está ahí. Las soluciones existen. Fueron probadas durante siglos y funcionan perfectamente. El único obstáculo somos nosotros mismos, nuestra arrogancia, nuestra convicción de que lo nuevo siempre es mejor que lo antiguo. Los aztecas también lo predijeron. En el Códice del Quinto Sol hay un pasaje que dice: el mayor enemigo de la sabiduría no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Pasamos 500 años creyendo que éramos más inteligentes que ellos. Y ahora descubrimos que resolvieron problemas que ni siquiera logramos entender completamente. La pregunta que queda es, si tenían soluciones tan avanzadas para problemas ambientales y urbanos, ¿qué otros conocimientos hemos perdido? Y más importante, ¿tendremos aún tiempo de recuperar esta sabiduría antes de que sea demasiado tarde? Porque según los códices, el tercer despertar no es solo una advertencia,
Es el momento en que la Tierra deja de esperar que aprendamos por nosotros mismos y comienza a enseñarnos a su manera. Ayer ocurrió algo que me hizo darme cuenta de que tal vez ya sea demasiado tarde para una transición suave. Estaba presentando mis descubrimientos sobre los códices aztecas en una conferencia de geología en la Universidad Nacional. 50 de los mejores científicos de México en la sala. Mostré las correlaciones entre las predicciones aztecas y los eventos actuales. Las evidencias eran incontestables, los números precisos, las coincidencias estadísticamente imposibles. La reacción fue exactamente lo que temía: silencio incómodo, miradas escépticas, y luego, inevitablemente, la pregunta que sabía que vendría. Profesor Eduardo, con todo respeto, ¿está sugiriendo que debemos basar la política científica en mitología indígena? Respondí con la única verdad que conozco. No estoy sugiriendo que crean en mitología. Estoy mostrando datos empíricos que una civilización logró recopilar e interpretar con 500 años de anticipación. Y preguntando por qué nuestra ciencia no lo ha logrado. Más silencio. Y luego algo que me partió el corazón. El doctor Ramírez, que me conoce desde hace 30 años, se levantó y dijo: Eduardo, eres uno de los arqueólogos más respetados del país. Por favor, no destruyas tu reputación con esto. En ese momento entendí lo que los códices querían decir con los que se niegan a escuchar. No se trata de capacidad intelectual, se trata de orgullo. Se trata de la incapacidad de aceptar que tal vez estamos equivocados sobre cosas fundamentales. Salí de esa conferencia con una certeza terrible. Incluso cuando las evidencias son abrumadoras, incluso cuando las soluciones están disponibles, el cambio solo ocurre cuando ya no hay más alternativa. Y según los códices, estamos llegando rápidamente a ese punto. El segundo despertar se está acelerando. La crisis hídrica en México se ha intensificado dramáticamente en las últimas semanas. 3 de los principales reservorios de la región metropolitana están por debajo del 15% de su capacidad. El gobierno habla de racionamiento severo. Hay rumores no confirmados de que algunas áreas de la ciudad podrían quedarse sin agua por periodos prolongados antes de fin de año, exactamente como se previó en el Códice del Quinto Sol. La tierra beberá pero no se saciará, y los hijos de los hombres conocerán la sed que sus antepasados nunca conocieron. Al mismo tiempo, la actividad sísmica subterránea sigue aumentando. Pequeños temblores casi diarios, siempre en las áreas que los códices identificaron como puntos de despertar de la serpiente telúrica. Lo que más me preocupa es que todas estas señales están convergiendo hacia el mismo periodo temporal que los aztecas identificaron como crítico. Cuando el segundo despertar alcance su fuerza plena, dicen los textos, solo quedará una estación antes del tercer despertar. Y en esta estación, los que no se prepararon no tendrán tiempo para hacerlo. Una estación. 3 meses, como máximo. He pasado las últimas semanas tratando de encontrar organizaciones, institutos, cualquier grupo que estuviera dispuesto a al menos considerar las soluciones aztecas. La resistencia es casi universal. No tenemos presupuesto para experimentos con tecnología precolombina, dicen los organismos gubernamentales. Nuestros inversionistas no financiarían proyectos basados en conocimiento indígena, responden las empresas privadas. Sería académicamente irresponsable validar prácticas no científicas, argumentan las universidades. Todos atrapados en la misma trampa mental que me aprisionó durante décadas. La incapacidad de considerar que primitivo puede significar más avanzado de lo que comprendemos actualmente. Y mientras tanto, los plazos de los códices se acercan implacablemente. Ayer por la noche, conversando con mi hija Ana, ella me hizo una pregunta que no puedo quitarme de la cabeza. Papá, si tienes razón sobre todo esto, ¿qué debemos hacer? Nosotros, personas comunes, que no tenemos poder para cambiar políticas o implementar soluciones a gran escala. No supe qué responder en ese momento, pero hoy, releyendo los códices por milésima vez, encontré algo que había pasado desapercibido. Una sección entera dedicada no a los gobernantes o sacerdotes, sino a los guardianes del conocimiento en tiempos de cambio. Personas comunes que, incluso cuando las instituciones fallan, preservan y transmiten la sabiduría esencial a las próximas generaciones. Cuando los grandes edificios tiemblan, dice el texto, son las pequeñas semillas, guardadas con cuidado en casas humildes, las que garantizan la cosecha futura. Tal vez esa sea la respuesta. Tal vez el cambio no venga de las instituciones,
sino de las personas que comienzan a aplicar esta sabiduría ancestral en sus propias vidas. Familias que implementan sistemas de captación de agua de lluvia basados en principios aztecas. Comunidades que crean huertos comunitarios usando técnicas de chinampa adaptadas para espacios urbanos. Personas que, incluso sin poder político, eligen vivir de acuerdo con la filosofía de integración con la naturaleza, en lugar de dominación sobre ella. Porque según los códices, el tercer despertar no será igual para todos. Aquellos que ya hayan aprendido a escuchar la tierra, pasarán por una transformación. Aquellos que sigan sordos a las señales. Bien, los textos son muy claros sobre lo que sucede con las civilizaciones que se niegan a evolucionar. La pregunta que me consume ahora no es más si se cumplirán las predicciones aztecas, es si estaremos a la altura de la sabiduría que nuestros antepasados intentaron dejarnos. Si lograremos superar nuestro orgullo el tiempo suficiente para aceptar que necesitamos aprender del pasado para tener alguna oportunidad de futuro. Porque el reloj está corriendo. Y según los códices, cuando comience el tercer despertar, no habrá más tiempo para debates o vacilaciones. Solo habrá consecuencias para todos nosotros. Esta mañana, desperté con una sensación extraña, como si algo fundamental hubiera cambiado durante la noche. Encendí las noticias y entendí por qué. Un terremoto de magnitud 6.1 golpeó el centro de México a las 4:17 de la madrugada. El epicentro fue exactamente, y digo exactamente, donde los códices predijeron que sería el tercer despertar de la serpiente telúrica. Esta vez no es coincidencia, no puede ser. El primer despertar ocurrió precisamente donde se había previsto. El segundo se manifestó a través de la crisis hídrica, exactamente en el momento descrito. Y ahora el tercero, en la ubicación y la intensidad específicas mencionadas hace 500 años. 3 predicciones, 3 aciertos absolutos, con siglos de anticipación. Pero lo que más me impresiona no es la precisión de las predicciones, es cómo me siento diferente ahora que se han concretado. Durante meses, luché por convencer a otros sobre la validez de los códices. Presenté evidencias a científicos, políticos, académicos. Todos me miraron como si fuera un anciano perdiendo la cordura. Y hoy me doy cuenta de que estaba abordando todo de forma equivocada. El conocimiento ancestral no necesita la validación de la ciencia moderna. Se valida por los resultados, por las soluciones que funcionan desde hace siglos, por la precisión de sus observaciones sobre ciclos naturales. Los aztecas no estaban tratando de impresionar a generaciones futuras con su sabiduría. Estaban tratando de enseñarnos cómo vivir en armonía con fuerzas que son más grandes que nosotros. Fuerzas que continúan operando, independientemente de que creamos en ellas o no. Y tal vez esa sea la lección más importante de todas. No necesitamos la aprobación de las instituciones para comenzar a aplicar esta sabiduría en nuestras propias vidas. Ayer por la tarde, mi nieta Sofía vino a visitarme. Tiene 12 años y, a diferencia de los adultos de la familia, escucha mis historias sobre los códices con un genuino fascinación. «Abuelo», me preguntó, «si los aztecas sabían tanto sobre la naturaleza, ¿por qué no aprendemos de ellos en la escuela?» Miré a esa niña y vi algo que perdí a lo largo de décadas de academia. Curiosidad pura, sin prejuicios, sin arrogancia, solo ganas de aprender. Porque los adultos a veces olvidan que ser inteligente no significa saberlo todo. Respondí. Significa estar dispuestos a aprender de cualquiera que tenga algo valioso que enseñar. ¿Qué? Y fue en ese momento que entendí cuál es mi verdadero propósito ahora. No es convencer a instituciones escépticas, es plantar semillas de sabiduría ancestral en mentes que aún están abiertas para crecer. Comencé pequeño. Enseñé a Sofía a crear un sistema de captación de agua de lluvia en su patio, basado en los principios aztecas. En 2 semanas, estaba recolectando agua suficiente para regar todo el jardín de la familia. Sus padres, que antes pensaban que estaba obsesionado con supersticiones indígenas, ahora quieren saber más sobre técnicas de sostenibilidad ancestral. A partir de ahí, otras familias del vecindario se interesaron. Comenzamos un grupo pequeño, informal, para compartir y experimentar prácticas basadas en el conocimiento precolombino. Nada grandioso, nada institucional, solo personas comunes aprendiendo a escuchar nuevamente la sabiduría que casi perdimos. ¿Y sabes qué descubrí? Funciona. Todo funciona. Las técnicas de compostaje aztecas crean suelo más fértil en la mitad del tiempo de los métodos convencionales. Los sistemas de irrigación ahorran un 70% del agua.
Los principios de siembra de acuerdo con ciclos naturales triplicaron la productividad de las huertas del grupo. Pero más importante que los resultados prácticos es cómo estas prácticas cambian nuestra relación con el mundo natural. Cuando aprendes a observar patrones de viento para planificar siembras, comienzas a percibir sutilezas climáticas que antes ignorabas. Cuando trabajas con ciclos lunares, desarrollas una conexión más profunda con ritmos naturales. Cuando aplicas la filosofía azteca de verte como parte de la naturaleza en lugar de su dominador, algo fundamental cambia en tu perspectiva sobre sostenibilidad, consumo y propósito de vida. Es como si recuperáramos un sentido que no sabíamos que habíamos perdido. Y tal vez eso sea exactamente lo que los códices estaban tratando de enseñarnos desde el principio, que la verdadera sabiduría no está en dominar la naturaleza, sino en aprender a bailar con ella. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi escepticismo inicial sobre las predicciones aztecas era, en realidad, escepticismo sobre mi propia capacidad de comprender sistemas complejos que operan en escalas temporales que van más allá de una sola vida humana. Pero los niños no tienen ese escepticismo, absorben esa sabiduría de manera natural, como si fuera algo que siempre supieron pero que habían olvidado temporalmente. Y tal vez eso es lo que todos necesitamos hacer. Recordar cómo ser curiosos nuevamente, cómo aprender sin juicio previo, cómo aceptar que hay formas de conocimiento que no encajan perfectamente en nuestras categorías modernas, pero que funcionan de todos modos. Porque al final, no importa si lo llamamos ciencia, tradición, sabiduría ancestral o intuición. Lo que importa es si nos ayuda a vivir de manera más armoniosa con el mundo que nos rodea. El tercer despertar no es solo un evento geológico, es una invitación a despertar nuestra propia capacidad de escuchar lo que la Tierra está tratando de enseñarnos. La pregunta que queda no es si las predicciones aztecas eran correctas. Sabemos que lo eran. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser estudiantes nuevamente? ¿A aceptar que tal vez nuestros ancestros dejaron lecciones que aún necesitamos aprender? ¿A plantar pequeñas semillas de sabiduría antigua en nuestras vidas modernas? Porque según los códices, eso es exactamente lo que hace la diferencia entre civilizaciones que evolucionan y civilizaciones que desaparecen. La disposición a escuchar, la humildad de aprender, y es el coraje de aplicar sabiduría antigua a desafíos contemporáneos. Lo demás la Tierra nos enseña a medida que vamos caminando, y ella es una maestra mucho más paciente y sabia de lo que cualquiera de nosotros imagina.